El objetivo del proyecto Bluebeard era la tierra de la memoria, entrar en la mente de otra persona, rebuscar en todos los cajones, recolocar el mobiliario y salir sin que nadie se percatara. La guerra de Corea había terminado en tablas. La de Vietnam era omnipresente. África estaba plagada de comunistas ateos que lo dominaban todo. En Estados Unidos en 1968 fue el punto de inflexión de la vida de la mayoría de quienes pertenecieron a aquella generación. Fue una época repleta de asesinatos, revueltas civiles, disturbios en la convención Nacional Democrática de Chicago, y fue cuando Richard Nixon fue elegido presidente. Para muchos fue la muerte un sueño, para algunos el retorno una pesadilla. Fue el año en que esas cosas que ahora se mantenían ocultas, clasificadas y entre bastidores, estaban a la vista de todo el mundo. La Guerra Fría, la CIA, la Primavera de Praga. Fue el año en que la Escuela de Frankfurt y el Instituto Tavistock, el Instituto for Policy Studies y otras organizaciones afines le hicieron la guerra a Estados Unidos. Fue el año de Woodstock y de la era de Acuario, y de la muerte de todo lo que nos era querido. Lo que llevaba no era solamente flores en el pelo, sino también un cerebro hecho papilla y una dependencia total de los narcóticos, una esperanza de vida más corta, un estilo de vida degradado que tendía a hundirse cada vez más en el lodo. La era de Acuario, el festival de música de Woodstock, el mayor concierto de todos los tiempos, el Woodstock Music and Art Affair al aire libre, fue calificado por la revista Time como un festival de acuario y el acontecimiento más importante de la historia. Gracias a él, Woodstock pasó a formar parte del léxico cultural. Los publicistas escogieron el término acuario con sumo cuidado. Según los astrónomos, las eras avanzan en movimientos retrógrados yendo en la dirección contraria del Sol, que se mueve de la era de Acuario a la era de Piscis, de la de Piscis a la de Aries, y así sucesivamente. Si uno hace caso de las creencias astrológicas, la era de Piscis es una consecuencia de la precesión de los equinoccios. Corresponde al periodo de tiempo transcurrido desde más o menos el año 2000 a.C. hasta la actualidad, aproximadamente cada 2160 años. Por lo visto, la precesión de los equinoccios hace que el equinoccio de primavera pase de una constelación a otra. Según parece, estamos terminando la era de Piscis y comenzando la era de Acuario. Entrar en la era de Acuario quiere decir que la era de Piscis, que era la era de Cristo, ha tocado a su fin. En Woodstock, escribió el periodista Donald Powell, se juntaron casi medio millón de jóvenes a quienes se drogó y lavó el cerebro en una granja. A las víctimas, que estaban aisladas, rodeadas de excrementos y hasta arriba de drogas psicodélicas, se las mantuvo despiertas durante 3 días consecutivos, y todo con la plena complicidad del FBI y de altos cargos del gobierno. Una vez más, los iniciadores fueron las redes de la inteligencia militar británica y de la CIA. El hombre a quien se atribuye el mérito de haber hecho posible Woodstock es Artie Korfel, el director de Capitol Records, empresa propiedad de EMI. El nombre de EMI, Electrical Music Industries, discográfica al frente de la cual se encuentra el aristócrata Sir Joseph Loco, uno de los mayores fabricantes británicos de electrónica militar y un miembro clave de las altas esferas de la inteligencia militar británica, por ser contratista de la Oficina para la Guerra. Información esta que la mayoría de la gente desconoce. Además, es socio de EMI en la sombra, es otro grande de la industria discográfica, la RCA, también vinculado a la electrónica para uso militar y espacial y con las comunicaciones por satélite. Es un ejemplo clásico de lo que el presidente Dwight Eisenhower habría denominado el complejo industrial militar, aunque en realidad se trata del gobierno mundial, concentrado cada vez en menos manos. John Roberts, el heredero del enorme imperio farmacéutico Blood Drugs de Pensilvania y de la fortuna derivada de la fabricación de pasta dentrífica, fue quien aportó el dinero necesario para Woodstock. Joel Rosenman, que era uno de los 3 socios, escribió:
Cuando ya quedaba poco para el concierto, se vio claramente que iba a faltar suministro de comida y de agua, que las instalaciones sanitarias no harían abasto, que los ánimos estarían exaltados y que las drogas iban a abundar en exceso, y lo peor, quien quisiera marcharse no tenía modo de hacerlo. Según John Roberts, lo de sentarse encima de las propias heces formaba parte del plan original. Vamos a repartir plátanos en la entrada para que los clientes sufran de estreñimiento. La seguridad corrió a cargo de una comuna hippie llamada Hope Farm, granja de cerdos, que ya se había entrenado en la distribución masiva de LSD, y la relación que tenía la Hope Farm con la distribución de drogas era bien conocida entre los organizadores del concierto. John Roberts, fundador y director de Woodstock, escribió: lo único que cobraron fue el transporte de ida y vuelta al festival, unos encargados de seguridad con la misma pinta, el mismo modo de hablar y el mismo olor que el público resultarían muy creíbles y eficaces, y lo más importante, entendían de drogas, distinguían el ácido bueno del malo, los viajes buenos de los malos, la medicina del veneno, etc. Pero esta famosa comuna hippie clandestina, Hope Farm, no era otra cosa que un grupo psicodélico de la costa oeste llamado los Merry Pranksters, los alegres bromistas, el mismo que distribuyó LSD en el festival y cuyo líder era Ken Kesey, el mismo Casey que relató las experiencias vividas como voluntario de experimentos médicos con LSD en su libro y guión cinematográfico. Alguien voló sobre el nido del cuco. Casey estaba controlado por operativos del programa MK Ultra de la CIA. Comienza el experimento. Donald Powell, en su libro Satanic Roots of Rock, las raíces satánicas del rock, describió el acontecimiento. 2 días antes de la fecha prevista del concierto ya habían llegado a Woodstock 50.000 jóvenes. De inmediato comenzaron a circular las drogas. Mucha gente se llevó a sus hijos pequeños y, como dice Roberts, incluso los drogó. Roberts cuenta que en un lago que había cerca los niños se bañaban desnudos, fumaban hierba y participaban de la música. Pau en el mismo libro continúa diciendo: a lo largo de los 3 días siguientes, el casi medio millón de personas que había llegado se sometió a dosis continuas de drogas y rock. A causa de las lluvias torrenciales, estas personas se vieron obligadas a moverse de un lado a otro con el barro hasta las rodillas. No había sitios donde refugiarse ni forma de salir de allí. Había coches aparcados hasta una distancia de más de 12 kilómetros. Roseman escribió que la clave del experimento Woodstock era tener a los artistas actuando las 24 horas del día, mantener a los jóvenes colocados. El 17 de agosto el New York Times publicó lo siguiente: esta noche un empleado del festival ha hecho una advertencia desde el escenario, la de que se estaba distribuyendo ácido mal fabricado, una forma de llamar al LSD. Ha dicho: no estáis tomando ácido adulterado, el ácido no es venenoso, sino simplemente ácido mal fabricado, no os vais a morir. De modo que si creéis que habéis tomado veneno, no es verdad, pero si estáis preocupados, tomad solo media tableta. Aquel consejo de tomar solo media tableta, que recibieron casi medio millón de personas, lo dio nada menos que Wabi Grabi, un agente MK Ultra. Transcurrirían otros 10 años hasta que la contracultura pasara a formar parte del léxico de los estadounidenses. Pero las primeras semillas de lo que era un gigantesco proyecto secreto para subvertir los valores de Estados Unidos ya estaban plantadas. Las drogas, el sexo, el rock and roll, las manifestaciones masivas que había por todo el país, los hippies, las comunas, los entusiastas de la marihuana, la presidencia de Nixon, la guerra de Vietnam, todo estaba desgarrando el tejido de la sociedad estadounidense. El mundo antiguo y el nuevo colisionaban frontalmente, sin que los hijos de las flores supieran que todo formaba parte de un plan secreto, social y oculto, diseñado por algunas mentes más diabólicas del mundo, escondidos en prestigiosas fundaciones, empresas y centros de investigación. Estos maestros de marionetas de la política y de la finanza se sirvieron despiadadamente la cultura pop para promover la alienación y la disfunción, con el objeto de interrumpir el desarrollo y desintegrar la familia en beneficio personal.
Entre 1965 y 1967 el movimiento psicodélico adquirió un gran impulso y culminó con acontecimientos con Woodstock. Sin embargo, desapareció con la misma rapidez con que había llegado. El LSD pasó de moda. Jimi Hendrix y Janis Joplin murieron. Timothy Leary bajó del pedestal y Estados Unidos, tras fracasar tristemente Vietnam, entró en los años 70, sumido en una depresión, pero una vez más Tavistock estaba preparado para sacar partido de dicha apatía en beneficio propio. La conspiración de Acuario. En la primavera de 1980 se publicó La conspiración de Acuario. Se vendió más de 1 millón de ejemplares y se tradujo a 10 idiomas. De la noche a la mañana se convirtió en un manifiesto de la contracultura. Si definimos la contracultura como un grupo cultural cuyos valores y normas están en contraposición con los que imperan en la sociedad, y en términos prácticos como la rebelión juvenil que barrió Norteamérica y Europa occidental en los años 60 y principios de los 70. La conspiración de Acuario fue una declaración de principios. En él se decía que había llegado el momento de que los 15 millones de estadounidenses que habían participado en la contracultura se unieran para operar un cambio radical en Estados Unidos. De hecho, este libro fue la primera publicación sólida que promovía el trabajo en equipo, en concepto que se consideraba un dechado de virtudes y que seguía fomentaron los gurús de la gestión empresarial. Sin embargo, el trabajo en equipo era una técnica psicológica que introdujo el Instituto Tavistock como método para controlar a las personas muy inteligentes mediante la presión de sus iguales. Formaba parte del experimento llevado a cabo por el general de brigada y maestro de Tavistock John Reese en el campo de la terapia de grupo L. Marcus. En un artículo de la revista The Campaigners en abril de 1974 explica: un líder de grupo que sea hábil puede servirse de dicho grupo para crear un poderoso ambiente de familia. Una vez inducido dicho ambiente, el terapeuta ya puede manipular a un miembro del grupo, no empleando un ataque directo, sino manipulando de manera sutil a los demás miembros del grupo a través de sugerencias. Si la víctima ha sido llevada a creer que el grupo es una entidad acogedora y servicial, cuando ese ambiente haya sido manipulado y se vuelva contra él, seguramente ejercerá el mismo impacto que el profundo rechazo de la madre. Además, si la víctima no es totalmente consciente de la cadena de manipulación empleada por el terapeuta, tenderá a interiorizar el resultado y pensará que ella misma es la responsable de que de pronto se le preste tanta atención. Marcus continúa diciendo: si los expertos en controlar las mentes consiguen estructurar de forma apropiada la mente de una persona o un grupo estresados, pueden inducir a las víctimas a desarrollar por sí mismas determinado tipo de reacción por medio de la cual llegan democráticamente a tener las actitudes y a tomar las decisiones que querían provocar en ellas los dictadores. La autora Marilyn Ferguson escribió, cuando estaba preparando un libro en aquel momento sin título que hablase de las alternativas sociales emergentes, pensé de nuevo en la forma peculiar que tenía este movimiento, en lo atípico de sus líderes, en la paciente fuerza de quienes se habían sumado a él, en lo improbable de su éxito, y de repente se me ocurrió que en aquella forma de compartir estrategias, en el vínculo que existía entre ellos y en la manera de reconocerse unos a otros mediante señales muy sutiles, los participantes no se limitaban a cooperar entre sí, estaban en connivencia. Esto es este movimiento, es una conspiración. De hecho, la revolución de la contracultura fue una conspiración inteligentemente manipulada desde arriba, creada para controlar a la sociedad mediante el uso de una tecnología de armas silenciosas difíciles de identificar, utilizadas para quitar a Estados Unidos el empeño en el progreso científico y técnico. Inicialmente, la conspiración de Acuario fue un proyecto secreto del gobierno de Estados Unidos asignado a Stanford Research Institute (SRI) y creado en 1946 por el Instituto Tavistock con el fin de estudiar de qué manera afectan a la sociedad las tendencias sociales y culturales de reciente creación como el libertarismo de izquierdas, el liberalismo
el socialismo, el anarquismo, el comunismo, el materialismo, el naturismo, el misticismo, el hedonismo, la espiritualidad, el ecologismo, el feminismo, el New Age y muchas otras orientaciones de la sociedad. La conspiración de Acuario, que no llegó a publicarse con ese título en Estados Unidos y recibió el nombre en clave de The Changing Image of Men, las cambiantes imágenes del hombre, partió un análisis político preparado por el director del Centro de Estudios de Políticas Sociales de Stanford Research Institute. Las 319 páginas del informe mimeografiado fueron preparadas por un equipo de 14 investigadores y dirigido por un panel de 23 expertos en controlar la mente, entre ellos Margaret Mead, P. F. Skinner, Ervin Laszlo de las Naciones Unidas y Sir Geoffrey Vickers de la inteligencia británica. El proyecto entero fue supervisado por el profesor Willis Harmon, un futurista cuya especialidad era promover un paradigma social postindustrial como versión popular del método para manipular o ablandar según los manuales de Tavistock a Estados Unidos y convertirlo en el mundo feliz de Aldous Huxley. En una conferencia pronunciada en 1961, Aldous Huxley describió este pasado policial como la revolución final, una dictadura sin lágrimas en la que la gente ama su condición de sierva. Dijo que el objetivo era producir una especie de campo de concentración indoloro para sociedades enteras, de tal modo que las personas de hecho habrán sido despojadas de sus libertades y sin embargo estarán más contentas de que así sea porque habrán perdido todo deseo de rebelarse, gracias a la propaganda o al lavado de cerebro profundo conseguido con métodos farmacológicos. El objetivo del estudio llevado a cabo por Stanford Research Institute, según afirman los autores, es que la humanidad deje de desear el progreso industrial a favor de la espiritualidad, la guerra mediante una confrontación no violenta o no lineal. El estudio afirma que en nuestra sociedad actual la imagen del hombre industrial y tecnológico es obsoleta y debe ser desechada. Harmon explica: muchas de nuestras imágenes actuales parecen haber quedado peligrosamente obsoletas, sin embargo la ciencia, la tecnología y la economía han posibilitado que se hayan dado importantes pasos para alcanzar objetivos tan elementales como la seguridad física, el bienestar material y mejorar la salud. Pero muchos de estos triunfos han traído consigo problemas asociados al éxito, problemas que parecen insolubles dentro del conjunto de valores y premisas sociales que provocaron su aparición. Nuestro sistema de tecnología sumamente desarrollado lleva aparejadas mayores vulnerabilidades y fallos. De hecho, el alcance y el impacto derivados de los problemas sociales que están apareciendo en la actualidad plantean una seria amenaza a nuestra civilización. Si nuestras predicciones sobre el futuro demuestran ser acertadas, es de esperar que los problemas asociados a esta tendencia se vuelvan más graves y más universales y ocurran con mucha rapidez. Así pues, concluye el estudio del SRI, debemos cambiar cuanto antes la imagen industrial tecnológica del hombre. El análisis de la naturaleza de los problemas de la sociedad contemporánea lleva a la conclusión de que las imágenes del hombre que han dominado durante los últimos 2 siglos no serán adecuadas a la era postindustrial. El informe termina con la serie de predicciones. Hay numerosos indicadores de que es posible que esté sugiriendo una imagen nueva de la humanidad. 1. La participación de los jóvenes en los procesos políticos. 2. El movimiento de liberación de la mujer. 3. La rebelión de los jóvenes contra los errores de la sociedad. 4. La revelación de la responsabilidad social de las empresas. 5. La brecha generacional como modelo de cambio. 6. La tendencia antitecnológica de muchos jóvenes. 7. La experimentación con nuevas estructuras familiares y nuevas relaciones interpersonales. 8. El surgimiento de comunas como estilo de vida alternativo. 9. El surgimiento de movimientos conservacionistas ecologistas. 10. El aumento del interés por los puntos de vista religiosos y filosóficos orientales. 11. Un renovado interés por el cristianismo fundamentalista. 12. La preocupación de los sindicatos por la calidad del entorno de trabajo. 13. Un interés creciente por la meditación y otras disciplinas espirituales. Y 14. Un mayor interés por el proceso de autorrealización. Estas tendencias tan dispares, analizadas por separado,
no demuestran que se trate del surgimiento de una nueva imagen del ser humano, pero analizadas en conjunto sugieren sustanciales movimientos de la sociedad que pueden terminar desembocando en una imagen nueva inspiradora. Este informe se publicó en 1974, visto en retrospectiva, cuántas de estas formas horribles e inhumanas han terminado siendo aceptadas por la mayoría, todas y cada una de ellas. Crichton Suacos, periodista de investigación, lo denominó zombismo contracultural. Ablandado de este modo, Estados Unidos se consideraba que ya estaba maduro para la introducción de drogas, sobre todo la cocaína, el crack y la heroína, que iba a competir con la época de la prohibición en cuanto al alcance y a las enormes sumas de dinero que se iban a ganar. Eso también era parte integral de la conspiración de Acuario. La proliferación del consumo de drogas fue uno de los temas que se estudiaron en la Science Policy Research Unit, unidad de investigación de ciencias políticas, del centro que tenía el Instituto Tavistock en la Universidad de Sussex. Se lo conocía como el Centro de Conmociones del Futuro, un nombre dado a la llamada psicología orientada al futuro y diseñada para manipular a grupos de población enteros para inducir conmociones de futuro. El Centro Columbus de la Universidad de Sussex es una organización que sirve de tapadera al Instituto Tavistock. Dicho centro se ocupa de una sola línea de trabajo, publicar estudios sobre las dinámicas de la persecución y la exterminación, es decir, Estados Unidos sería programado para cambiar y acostumbrarse de tal modo a esos cambios planificados que resultase difícil percibirlos cuando tuviera lugar. De hecho, esta ambiciosa iniciativa trascendental para la tecnología de armas silenciosas fue debatida y llevada a la práctica por primera vez como doctrina oficial por el Policy Committee of the Bilderberg Group, Comité de Política del Grupo Bilderberg, en su reunión inaugural de 1954. Luego utilizaron la expresión guerra tranquila, Tercera Guerra Mundial, para describir la manifestación metodológica táctica que iba a usarse para subyugar a la especie humana. El documento TOP Secret Silent Webs for Kings Wars and Introductory Programs Manual se hizo público en forma casi accidental el 7 de julio de 1986, cuando un empleado de Boeing Aircraft Co. adquirió una fotocopiadora IBM de segunda mano para utilizar las piezas de repuesto y se encontró con los detalles de un plan urdido en el periodo de gestación de la Guerra Fría. Dicho manual de estrategias proponía controlar a las masas mediante la manipulación de la industria, los pasatiempos, la educación y las tendencias políticas de la gente. Llamaba a una revolución tranquila que enfrentara a un hermano contra otro y desviara la atención del público de lo que sucedía en la realidad. Cito a continuación una parte del documento TMSW 7905.1. Es francamente imposible hablar de ingeniería social o de la automatización de una sociedad, es decir, de la creación de sistemas sociales automáticos, armas silenciosas a escala nacional o mundial, sin hablar de amplios objetivos de control social y de destrucción de la vida humana, como por ejemplo la esclavitud y el genocidio. Este manual es en sí mismo una declaración de intenciones. Tales escritos deben ser apartados del escrutinio público. De lo contrario, podrían verse técnicamente como una declaración de guerra doméstica. Más aún cuando una persona o un grupo de personas en una posición de poder y sin conocimiento ni consentimiento del público utilice tales conocimientos y metodología para la conquista económica. Debe entenderse que existe un estado de guerra interna entre dicha persona o grupo de personas y el público. Disculpe. La solución a los problemas de hoy requiere un enfoque despiadadamente franco, sin debatirse en cuestiones de valores religiosos, morales o culturales. Usted ha sido seleccionado para este proyecto por su capacidad para contemplar la sociedad humana con fría objetividad sin por ello dejar de analizar y debatir sus conclusiones con otras personas con una capacidad intelectual similar y sin perder la discreción ni la humildad. Ejercitar tales virtudes es lo que más le conviene. No se desvíe de ellas.
Como nota al margen, quiero mencionar que hay sustanciales fragmentos de las 3.000 páginas de recomendaciones dadas al recién elegido Ronald Reagan en enero de 1981 que están basadas en material tomado del informe de Willis Harmon, Changing Image of Man, las cambiantes imágenes del hombre. El 8 de diciembre de 1980, en plena luz llena, John Lennon fue asesinado por un pistolero solitario llamado Mark Chapman, un hombre que unas horas antes de apretar el gatillo estuvo rezando a Satanás, que caminó como un robot por la maquinaria del asesinato, en un estado como de trance, y que terminó bajo custodia policial, mirando al mundo con expresión de desconcierto desde el interior de un armario pequeño de sueños oscurecidos, una personalidad múltiple construida con sumo cuidado y con una finalidad muy clara, un objetivo único y un rechazo total, que esperó a que llegase la policía mientras leía tranquilamente El Guardian entre el centeno, esa novela que trata de alcanzar la mayoría de edad, escrita por J. D. Salinger, un ex agente de inteligencia del ejército de Estados Unidos. Es dudoso que algún día lleguemos a saber si Mark Chapman fue víctima de una psicosis inducida artificialmente, un asesino al estilo del candidato de Manchuria, enviado por Tavistock, la CIA y el MI6 para silenciar a un Lennon que estaba volviéndose cada vez más difícil de controlar. Al final son los soñadores los que mueren a manos de un asesino, y muy a menudo mueren a manos de hombres que también lo son. 8 meses más tarde, el 1 de agosto de 1981 se creó un nuevo concepto de televisión que formaba parte de la Guerra Tranquila, dirigida por el Instituto Tavistock, la tecnología de armas silenciosas. Se trataba de una cadena de televisión llamada MTV Music Televisión, que emitía música a las 24 horas del día. Si dejamos a un lado los cuentos de hadas, también la MTV fue creada por los controladores desde los principales centros de estudios, institutos de lavado de cerebro del mundo, con el propósito de destruir completamente la cultura de los jóvenes e implantar permanentemente otro cambio generacional en la sociedad moderna. Una imagen final de que nos sumerjamos en el mundo de la televisión. Los niños americanos y europeos ven a diario películas como Pesadilla de Elm Street y Desafío Total. En una escena típica de esas películas se ve surgir una figura de un televisor con mucho realismo, se le desprende la piel de la cara y aparece un hombre horriblemente deformado que tiene los dedos en forma de cuchillas, unos dedos que empiezan a crecer hasta 1 metro de largo, y su víctima de repente aparece destrozada y convertida en un montón de jirones de piel cubiertos de sangre. Esto no es diversión, esto es la alucinación profundamente paranoica del drogadicto que toma LSD. Lo peor de lo que sucede en los años 60 es algo corriente en la actualidad. Gracias a la escuela de Frankfurt y a sus conspiradores, Occidente atraviesa un mal viaje del que no va a poder regresar. En el capítulo siguiente sacaremos a la luz a todos estos personajes invisibles responsables de la degeneración de la sociedad para que los vea todo el mundo. La televisión. La mayor modalidad de control que existe es cuando uno cree que es libre y en realidad está siendo manipulado y dirigido. Una forma de dictadura es estar encerrado en una celda de la cárcel, viendo los barrotes. El otro estilo de control y dictadura, mucho más sutil, es no ver los barrotes y creerse libre. El mejor hipnotizador del mundo es una caja oblonga colocada en un rincón de la habitación que le dice a la gente en qué debe creer. La televisión, con su capacidad de meterse en el hogar de todas las personas, crea la base para el lavado de cerebro colectivo de los ciudadanos, tal como veremos en este capítulo. Puede que usted no lo sepa todavía, pero cada vez que enciende esa niñera, de un solo ojo están moldeando su mente. Una de las cosas que ocurren cuando vemos la televisión es que en el hemisferio derecho del cerebro está el doble de activo que el izquierdo, lo cual en sí ya es una anomalía neurológica. El cruce del izquierdo al derecho libera un torrente de los opiáceos naturales del organismo, las endorfinas, que a su vez comprenden la beta endorfinas y las encefalinas.
Las endorfinas tienen una estructura idéntica a la del opio y sus derivados, morfina, codeína, heroína, etc. En otras palabras, la televisión funciona como un sistema de suministro de drogas de alta tecnología y sus efectos los sentimos todos. Otro efecto que tiene que ver la televisión es que las regiones superiores del cerebro, como la zona media y el neocórtex, quedan inactivas y la mayor parte de la actividad se desplaza al sistema límbico, la región inferior del cerebro. El cerebro inferior o reptiliano se limita a reaccionar al entorno utilizando programas de respuesta profundamente imbricados en el sistema, del tipo lucha o huye. Además, estas regiones inferiores del cerebro no saben distinguir la realidad de las imágenes inventadas, una tarea que realiza el neocórtex, de manera que reaccionan al contenido de la televisión como si éste fuera real y liberan las hormonas correspondientes y así sucesivamente. Diversos estudios han demostrado que a la larga un exceso de actividad en las regiones inferiores del cerebro causa la atrofia de las regiones superiores. Es posible que usted no supiera estas cosas, pero seguro que si las sabe la gente que le está lavando el cerebro a diario, no se preocupe. Un poco más adelante volveremos a hablar de este tema. Los lavacerebros encargados de esta transformación de la sociedad han ejecutado el truco más perfecto. Han sido capaces de persuadir a las personas de que lo ven con los ojos es lo que hay que ver. Luego la gente se reirá en su cara cuando usted intente explicarle el panorama más de conjunto y la realidad que se oculta al otro lado del telón. En una entrevista realizada en 1981, Hal Becker, miembro de un grupo de expertos de Connecticut denominado Grupo de Futuros, dijo lo siguiente: conozco el secreto para conseguir que el americano medio se crea cualquier cosa que a mí se me antoje. Basta para ello que me dejen controlar en la televisión. Si algo sale por la televisión se convierte en realidad. Si el mundo fuera del televisor contradice lo que se ve en este. La gente intenta cambiar el mundo para que sea como lo que se ve en el televisor. Pues lo que se cuenta en la televisión no es la verdad, por mucho que la gente siga creyendo las mentiras que se transmiten a través de ella. La televisión es un parque de atracciones, un grupo de malabaristas, bailarinas de la danza del vientre, charlatanes, cantantes y gente que hace striptease, pero usted está completamente hipnotizado por la caja tonta. Se sienta delante de ella un día tras otro, una noche tras otra. La televisión es casi lo único que conoce. El 5% de los estadounidenses lee más de 5 libros al año. En cambio, la entrega de los Oscars la ven 1.000 millones de personas. Usted sueña como en la televisión, habla como en la televisión, huele, se viste, actúa como en la televisión. Hay muchas personas que tienen la sensación de llevarse mejor con Paris Hilton, Britney Spears o Lady Gaga que con su marido o su mujer. Es de locos, ¿no lo ve? ¿Cuántos millones como usted están preparados para creer cualquier cosa que les diga la televisión? Es más, hay muchísimas personas de las altas esferas preparadas para decirle a usted lo que sea en nombre de la guerra contra el terror, en nombre de los índices de audiencia y de los ingresos por publicidad, siempre que usted vote por ella. Compre su producto y permita que le haga un lavado de cerebro. La televisión proporciona el medio ideal para crear una cultura homogénea, una cultura de masas, a través de la cual se podía moldear y controlar para que toda la gente del país pensara lo mismo. ¿Por qué lo hacen? Para atontarlos, para lavarlos el cerebro, para convertirnos en adultos sensibleros, de tendencias infantiles, para que no estorbemos a las personas importantes, pensando demasiado por nosotros mismos. Piénselo. Más del 75% de las personas obtiene toda la información de la televisión. De hecho, la única verdad que conoce la mayoría de la gente es que le transmite la televisión. Existe una generación entera de personas que no sabía nada que no hubiera salido de la caja tonta. Esta caja se ha convertido en el Evangelio, la máxima revelación. Es capaz de encumbrar y de poner a presidentes y primeros ministros. Esta caja es la fuerza más alucinante que existe en este maldito mundo. Sin embargo, ¿qué pasaría si cayera en las manos equivocadas y cuando la empresa más grande del mundo controle la mayor fuerza para hacer propaganda que existe en todo el universo? ¿Quién sabe qué escoria nos venderían como si fuera la verdad absoluta?
La creación de una sociedad fascista. La mayoría de la gente cree tener una idea bastante aproximada de lo que es una sociedad fascista. Han visto las películas de la Alemania nazi los años 30 hechas para la televisión, las multitudes, el alboroto, las luces, las tropas de botas altas, las gigantescas concentraciones, las banderas agitándose, luego los discursos de Hitler ante multitudes que lo vitoreaban, que levantaban el brazo haciendo el típico saludo a su Führer. Imposible olvidar las aterradoras imágenes de los matones nazis rompiendo las ventanas del gueto judío y sacando a las calles a frágiles ancianas agarrándolas por el pelo, la Gestapo y los soldados de la SS machacándola a culatazos de fusil a una persona. Y hay otras imágenes de los campos de exterminio del mundo entero que desconocía su existencia horrorizado, los cadáveres, las dentaduras, las osamentas, aquellos muertos vivientes y también el cabello, los dientes de oro, los anillos y los hornos. La mayor generación del siglo XX fue a la guerra para derrotar al mayor mal que el hombre ha conocido jamás. En la guerra murieron 26 millones de soviéticos más varios millones de europeos y medio millón de soldados estadounidenses. Nunca más, eso fue lo que dijimos todos cuando terminó la guerra. ¿Se acuerda usted? El mundo no iba a tolerar de nuevo algo tan inhumano como aquello. Jamás volveríamos a tener otro Hitler entre nosotros. Jamás permitiríamos que se pisoteasen de aquel modo los derechos humanos. Sí, estará diciendo usted nunca más, pero ¿está seguro de ello? Y si yo le dijera que hemos dejado que vuelva el monstruo y que usted, lector, es en parte el culpable de ello, ¿me creería? Volvamos a esa imagen de las tropas estadounidenses victoriosas entrando en Bagdad y en Kabul. Pensemos en la guerra de Libia, pensemos en la operación Tormenta del Desierto. Se acuerda de los desfiles del confeti de los soldados y de aquellos carísimos equipos marchando en televisión ante un público entusiasmado que no dejaba de agitar banderitas. ¿Le resulta familiar? En Estados Unidos había millones de personas celebrando aquella gran victoria, agitando por cientos de miles de las banderas de plástico que les habían dado, múltiples vitoreando y levantando los brazos para mostrar su aprobación a su presidente y a su general al mando, que saludaban a su vez. Estamos volviendo a lo mismo. Yo diría que sí, sí, volvemos a presenciar la emoción de la victoria, el dolor de la derrota, solo que esta vez en realidad hemos dado una patada en el culo a esos moros malolientes. No irá a decirme que no. Hola, mamá, somos el número 1. De hecho, si lo recuerda, estas celebraciones fueron organizadas por la televisión. Puestos a pensarlo, lo mismo sucedió con el argumento para la intervención, que simplemente fue una copia y pega de otros acontecimientos de la historia. Pensemos en Sudán y la coalición, salvemos Darfur en Kosovo y los Balcanes en Somalia, Granada, las Malvinas. La televisión actuó de facilitador de la mayor celebración patriótica de la historia, como la denominaron. Tal como dijo Kay Harmon Snow en Global Rachel el 7 de febrero de 2007, haciendo referencia al conflicto de Sudán inspirado por Gran Bretaña. Primero se crea la inestabilidad y el caos para que parezca que los árabes están luchando contra los africanos. Esos de por ahí siempre están matándose unos a otros. Segundo, se organiza una campaña en los medios de comunicación que enfoque el rayo láser de la atención pública hacia el aumento de la inestabilidad. Tercero, se agita la opinión pública y promueve la indignación entre una población occidental manipulada que de forma bastante literal es capaz de creerse cualquier cosa. Cuarto, uno se asegura de que el diablo esta vez son las milicias árabes, los Yayawit, venga montado a caballo. Este último punto subraya el tema sempiterno de la literatura, el bien contra el mal. Quinto, se demoniza al enemigo, léase los sucios árabes y a sus socios las petroleras chinas y los traficantes de armas rusos. Sexto, se envía allí a soldados cristianos y a sus ejércitos humanitarios. Luego se teclea Salvemos Darfur y ya está, ha nacido un movimiento. Séptimo, se continúa debilitando el poder del enemigo, socavando su credibilidad. Octavo,
bajo el estandarte de la superioridad moral y contando con el total apoyo de un público occidental muy concientizado. Se expulsa a las fuerzas malévolas del Islam y de Oriente y se instala un gobierno benevolente, amante de la paz y proclive a la democracia. Y por último se retiran las sanciones que ya no son necesarias y se lleva el tan necesario desarrollado a otro país atrasado y ya lo tenemos, otra misión de civilización para conquistar a esas hordas bárbaras de árabes y a esos africanos tribales muertos de hambre, desamparados, ignorantes, enfermos e nefastos de sida. Amén. Este ejemplo muestra con qué eficacia la televisión es capaz de manipular la opinión pública en nombre de cruzadas militares extranjeras que hacen avanzar a la causa del gobierno mundial y lo hacen siquiera declarar de manera explícita que el objetivo es el gobierno mundial o la empresa mundial. Recuerde que fue la televisión la que le dijo que estaba celebrando usted y por qué debía sentirse orgulloso de ser americano o por lo menos tener envidia de los que lo son. Esto no ocurre exclusivamente en el mundo de la política. Recuerde la gloriosa victoria de España en el Mundial de Fútbol del 2010. La celebración no habría sido la misma si la televisión no hubiera reafirmado nuestro derecho a sentirnos orgullosos. Una cosa en la que quizá no se ha percatado usted porque no le ha contado un hecho tan mínimo es que antes de las campañas de propaganda humanitaria de los medios de comunicación, ni Somalia ni Kosovo y desde luego tampoco Sudán figuraban entre las principales preocupaciones del estadounidense medio. En realidad, más del 85% de los estadounidenses no era capaz de situar a Sudán en el mapa. Lo mismo podría decirse de Somalia y por supuesto de Kosovo, por no mencionar a Irak antes de la invasión tormenta del desierto de 1991. El 87% no sabía dónde estaba Irak y no tenía ni idea de quién era Saddam Hussein hasta que los diligentes y persistentes esfuerzos realizados por la CNN para adoctrinar al público estadounidense hicieron posible dichas campañas militares. De todas formas, lo que resulta absolutamente pasmoso es que el público jamás haya cuestionado nada de esto. En vez de eso, la gente prefiere participar en la celebración, ya sea directamente llenando las calles y agitando banderitas de Estados Unidos o a través de las emisiones de la televisión mundial. A finales del 2010 ya habían muerto más de 1,5 millones de iraquíes inocentes, además de Saddam Hussein, y más de 5,000 soldados estadounidenses y varias decenas de miles de personas desconocidas habían sido mutiladas de por vida. Como consecuencia de una guerra que liberaba al país en nombre de British Petroleum, Royal Dutch Shell, Halliburton, Blackwater, Chase Manhattan Bank, Bank of America, Citigroup y un número interminable de multinacionales que luchaban por quedarse con un trozo de los trofeos y las riquezas de Irak. Hola mamá. Y cree que Afganistán es diferente, otra guerra, otro dólar, otra lista de estadísticas desagradables. Entre Afganistán e Irak decenas de miles de niños muertos, cientos de miles de mutilados para toda la vida. ¿Y por quién hemos luchado? Estados Unidos derrocó a los sucios talibanes solo para sustituirlos por uno de los líderes más corruptos que ha conocido el mundo, Hamid Karzai, un importante traficante de drogas que se acuesta con las mismas fuerzas indeseables contra las que hemos ido a luchar. Hola mamá, seguimos siendo el número uno en idiotez. Eso es lo que somos. Y bien, ¿cómo se siente usted ahora? Esto es lo que ha celebrado. Y créame, no hay diferencia entre los agresivos matones nazis de los años 30 y los agresivos liberadores democráticos del 2011. Sin darse cuenta, siquiera usted ha pasado a formar parte de la chusma, de una turba fascista, organizada enteramente a través de la televisión. Sigue sin creerme, ha viajado últimamente a Estados Unidos. El personal del aeropuerto que forma parte del Homeland Security Department, Departamento de Seguridad Nacional, está compuesto por los mismos soldados nazis que sacaban a ancianas judías a rastras de su casa y las mataban a golpes con la culata del fusil simplemente por placer y en nombre de la seguridad, mientras usted, el ciudadano modelo,
permanecía antes y permanece ahora al margen sin hacer nada, impotente y mudo. ¿Se le ha ocurrido alguna vez intervenir y echar una mano? No, porque usted y sus conciudadanos tienen el cerebro lavado por la televisión para que nunca cuestionen la autoridad, por muy escandaloso e inhumano que pueda ser su comportamiento, o en realidad piensa que ha llegado hasta este punto usted solito. Retroceda 30 años. ¿Se comportaba así la gente con su prójimo? Más bien no, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha ocurrido? En algún momento, no sabemos cuándo, hemos perdido la conciencia. La conciencia es algo que desarrollamos en la medida en que sentimos y pensamos por nosotros mismos, en tanto en cuanto nos limitamos a aceptar los tópicos emocionales e intelectuales de los demás, nos quedamos sin hacer nada. Digámoslo de la siguiente forma: el advenimiento y la difusión generalizada de la tecnología y la televisión han dejado obsoleto al modelo nazi de sociedad fascista, han aportado un medio mejor, más útil y más poderoso para controlar a la sociedad que el terror organizado del Estado nazi. A la mayoría de la gente esto le suena totalmente escandaloso. Después de todo, ¿qué tiene que ver con el nazismo una inocente celebración de una victoria de la democracia o del fútbol? El concepto fascista del hombre. Lonnie Wolf, periodista de investigación, lo cuenta de forma sucinta. El Estado nazi fue creado por los mismos intereses oligárquicos, económicos y políticos que controlan hoy en día lo que llamamos medios de comunicación de masas y televisión. Olvídese las historias que ha visto en la televisión que cuentan cómo llegó Hitler al poder. Le despejaron el camino los mismos oligarcas que se sirven de los lavacerebros que programan hoy su parrilla. A lo largo de una serie de años, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania sufrió la política económica de esa élite internacional. Los nazis de Hitler fueron financiados y promovidos como opción política y luego llevados al poder entre 1932 y 1933. Una vez situados en el poder, los nazis se mantuvieron en el mismo, valiéndose del terror como una parte del lavado de cerebro de las masas. En muchos sentidos resultaba apropiado ver el periodo nazi como una época en la que se experimentaron diversos métodos de lavado de cerebro y control de la sociedad. En la base de dicha experimentación radicaba el deseo de crear un nuevo orden mundial, de dar la vuelta a una premisa fundamental de la civilización cristiana occidental. El hombre ha sido creado como una especie superior y distinta de los animales, a imagen y semejanza del Dios vivo, y ha recibido por la gracia divina la chispa divina de la razón. Lo que hace humano el hombre es el poder de razonar. Lo único que hay más grande que la vida es el poder de la mente humana. Así es como se mide la humanidad. Lo que nos separa de los animales es nuestra capacidad de descubrir principios físicos universales. Nos permite innovar, lo cual después mejora la vida de las personas. La evolución de la humanidad, el desarrollo del poder de la persona y de la nación, depende de los avances científicos, de la búsqueda y el descubrimiento de la verdad como objetivo principal, con el fin de perfeccionar nuestra existencia. La verdad siempre radica en el orden superior de los procesos. La auténtica soberanía no corresponde a la opinión popular, sino a los poderes creativos de la mente humana de cada uno. De modo que es un problema moral, un problema del destino de la humanidad. Cada generación debe avanzar un poco más que la generación que la precede, y esa esperanza, la de que ocurra así, ha de ser lo que tenga en el pensamiento la persona que está muriéndose de vieja, la idea de que su vida ha servido de algo, porque ha puesto los cimientos de una vida mejor que la que ha conocido ella. Existe un conflicto fundamental de ideales. Están quienes dan la talla de los típicos hombres del Renacimiento y quienes se ven a sí mismos por su origen superiores a los demás y ven a la humanidad como un animal cuyos peores impulsos han de ser reprimidos por el Estado. Esa es la forma de pensar del movimiento de la Ilustración y en su forma extrema, del Estado fascista. Para que funcione el lavado de cerebro colectivo, este ha de atacar la visión renacentista del hombre, porque es imposible lavar el cerebro a una persona que posee una fuerte escala de valores y busca la verdad. Hasta que podamos llevar a la humanidad a la era de la razón y la era del progreso y el conocimiento humano, la historia tomaría la forma de la realidad y no por la voluntad de las masas,
sino por la de aquellos pocos que para bien o para mal dirigen el destino de la humanidad de forma general, igual que los rebaños de vacas son llevados y traídos a los pastos, y de vez en cuando también al matadero.